10 casos que prueban la existencia de la reencarnación. Este es el segundo episodio relacionado a la reencarnación. Gracias por la paciencia a todos los que llevan tiempo pidiéndome este episodio. Hoy vamos a conocer 10 increíbles casos donde hay pruebas, donde hay evidencia. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Marcas de nacimiento transferidas. En algunas partes de Asia, la tradición dicta que cuando una persona muere, los familiares van a marcar su cuerpo, a menudo usando hollín, con la esperanza de que el alma del difunto sea reencarnada dentro de la misma familia. La marca, se dice, es para convertirse tanto en la marca de nacimiento como en la evidencia de que el alma ha renacido. En el 2012, el profesor de medicina Jim Tucker de la Universidad de Virginia y el psiquiatra Jürgen Kehl de la Universidad de Tasmania en Hobart presentaron un documento al Diario de Exploración Científica. En sus estudios se detallaban familias con niños que nacieron con las marcas correspondientes a las de sus parientes difuntos. En un caso, KH, un chico de Myanmar, tenía una marca de nacimiento en su brazo izquierdo en el mismo lugar donde se le había marcado el cuerpo de su difunto abuelo. Su abuelo había muerto 11 meses antes del nacimiento de KH. Muchas personas, incluyendo miembros de la familia, vieron cuando le hicieron la marca al abuelo, hecha por un vecino. Ya con poco más de 2 años de edad, KH llamó a su abuela Man Ting Shui, un nombre solo utilizado por el abuelo fallecido. Cuando la madre de KH estaba embarazada, ella soñaba con su padre diciéndole: "Yo quiero vivir contigo". Parece que su sueño se volvió realidad. Número 9. El niño que nació con heridas de bala. Ian Stevenson era un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia que se centró en la reencarnación. En 1993, publicó un artículo en la revista Journal of Scientific Exploration detallando las marcas de nacimiento y defectos de nacimiento, aparentemente ligados a los recuerdos de vidas pasadas. Según sus conclusiones, la mayoría de los defectos de nacimiento son ocasionados por causas desconocidas. En un caso, un niño en Turquía recordó la vida de un hombre que fue asesinado con una escopeta. Los registros hospitalarios dieron con un hombre que había muerto después de 6 días a causa de las lesiones en el lado derecho de su cráneo. El chico en cuestión nació con una oreja malformada o microtia, con una microsomía hemifacial y una malformación unilateral, que es la falta de desarrollo de la parte derecha de su rostro. La microtia ocurre aproximadamente en 1 de cada 6,000 bebés, mientras que la microsomía se estima ocurre en 1 de cada 3,500 bebés. Las posibilidades de que el niño recordara detalles de su muerte, sumado a las posibilidades de tener 2 tipos de malformaciones faciales, son realmente astronómicas. Número 8. El paciente que mató y se casó con su propio hijo. Brian Weiss, el presidente del Departamento de Psiquiatría en el Monte Sinaí Medical Center en Miami, afirma haber visto un paciente que tiene un episodio de regresión a vidas pasadas espontáneas durante su tratamiento. A pesar de que es un psiquiatra de formación clásica y tenía una práctica habitual desde hace muchos años, el señor Weiss es ahora un líder en la terapia de regresión a vidas pasadas. En su libro, Mensajes de los Maestros, Aprovechar el Poder del Amor, el Dr. Weiss cuenta la historia de un paciente llamado Diane, que trabajó como la jefa de enfermeras en un centro de atención de urgencias. Durante una sesión de regresión a vidas pasadas, Diane vivió la vida de una joven colono en América del Norte durante los primeros años del conflicto con los nativoamericanos. Ella específicamente habló de esconderse de una partida de caza con su pequeño hijo en un compartimiento secreto mientras su marido estaba ausente. Describió al bebé como teniendo una forma de media luna o espada curva debajo de su hombro derecho, como marca de nacimiento. Mientras se escondía, el hijo gritó por temor a sus vidas y en un esfuerzo para calmarlo, la mujer ahogó accidentalmente al niño, cubriendo su boca. Meses después de la experiencia de regresión, Diane se sintió atraída por un paciente que había sido admitido con ataques de asma. El paciente también sentía una conexión o familiaridad con Diane. Diane se sorprendió cuando se dio cuenta que tenía una marca de nacimiento en forma de media luna en el mismo lugar que supuestamente la tuvo su hijo. El Dr. Weiss afirma haber visto el asma en las personas cuyos anteriores recuerdos o muerte implica asfixia. Diane se casó con aquel paciente y formaron una familia. Número 7. Escritura reencarnada. A los 6 años, Tanjarit Singh
Estaba viviendo en el pueblo de Alunamayana en la India. El muchacho había estado reclamando desde la edad de 2 años que su verdadero nombre era Satnam Singh y que nació en el pueblo de Chakchela, en Jalandhar, aproximadamente a 60 kilómetros de distancia. Taranjit supuestamente recordó que era un estudiante de 9º año de unos 15 o 16 años de edad y que el nombre del padre era Jint Singh. Un hombre en una moto había colisionado con Satnam, que estaba en una bicicleta, y lo mató el 10 de septiembre de 1992. Taranjit dijo que los libros que llevaba el día del accidente quedaron empapados con su sangre y tenía 30 rupias en su billetera. El niño era tan insistente y la historia tan extraña pero tan detallada que su padre, Ranjit, decidió investigar. Un profesor en Jalandhar le dijo a Ranjit que un niño llamado Satnam Singh realmente había muerto en un accidente y que el padre de este niño se llamaba Jit Singh. Ranjit se acercó a la familia de Satnam, que confirmó los libros empapados en sangre y los detalles de las rupias en su billetera. Cuando Taranjit y los miembros de la familia Satnam se encontraron cara a cara, Taranjit fue capaz de identificar correctamente a Satnam. En fotos se reconocía a sí mismo en su vida pasada. Un científico forense, Vikram Jachawan, leyó sobre Taranjit en los periódicos y decidió investigar más a fondo. Tomó muestra de la escritura de Satnam de un viejo cuaderno y los comparó con Taranjit. A pesar de que el joven no estaba acostumbrado a la escritura, la letra era casi idéntica. El Dr. Chawan compartió sus hallazgos con sus colegas, quienes también encontraron increíbles similitudes. Número 6. Nació sabiendo cómo hablar sueco. El profesor de psiquiatría Ian Stevenson investigó numerosos casos del fenómeno de xenoglosia, que se define como hablar un lenguaje real del todo desconocido para el sujeto en su estado ordinario. Stevenson investigó a una mujer estadounidense de 37 años de edad, a quien llamó T. T nació y se creó en Filadelfia, hija de padres inmigrantes que hablaban inglés, polaco, yiddish y ruso en casa mientras ella estaba creciendo. Estudió francés en la escuela. Su única exposición al sueco eran algunas frases dichas en un programa de televisión sobre la vida de los suecos estadounidenses. Sin embargo, mientras que en 8 sesiones de hipnosis de regresión diferentes, T se convirtió en Jensen Jacobi, un campesino sueco masculino. Como Jensen, T respondió a las preguntas planteadas en el idioma sueco con respuestas en sueco, con cerca de 60 palabras no pronunciadas primero por el entrevistador de habla sueca. T, como Jensen, también fue capaz de responder a las preguntas en inglés con respuestas en inglés. Stevenson le dio a T 2 pruebas de polígrafo, una de asociación de palabras y una prueba de aptitud lingüística, todo lo cual ella lo respondió en sueco. También hablaron con su esposo, familiares y conocidos acerca de su aptitud o la exposición a los idiomas escandinavos. Todos estuvieron de acuerdo que ella no tenía ningún contacto. No enseñan lenguas escandinavas en las escuelas que T asistió. Número 5. Recuerdos de monasterios. En su libro Tus vidas pasadas y el proceso curativo, el psiquiatra Adrian Finkelstein describe un chico llamado Robin Hall que a menudo hablaba en un idioma que su madre no podía entender. Ella contactó a un profesor de idiomas asiáticos quienes identificaron la lengua como un dialecto hablado específicamente en la región del Tíbet. Robin dijo que él fue a la escuela hace muchos años en un monasterio y es ahí donde aprendió a hablar ese idioma. Sin embargo, la verdad era que Robin aún no tenía edad escolar y nunca había puesto un pie en un aula. El profesor investigó más basado en las descripciones de Robin y finalmente identificó un monasterio en las montañas de Kunlun que se identifica con lo que el niño detallaba. La historia de Robin inspiró al profesor a tomar un viaje al Tíbet, donde encontró dicho monasterio. Finkelstein se especializa en la hipnosis y la terapia de vidas pasadas. Número 4. El soldado japonés quemado. Otra investigación de Stevenson gira en torno a una chica birmana llamada Manwin Tar. Manwin Tar nació en 1962 y cuando tenía 3 años de edad comenzó a hacer referencia a una vida como soldado japonés. El soldado había sido capturado por los aldeanos birmanos y lo habían quemado vivo mientras estaba atado a un árbol. El sujeto no fue identificado, pero como Stevenson señala, las circunstancias eran plausibles. En 1945, los aldeanos birmanos capturarían a cualquier rezagado de la retirada del ejército japonés y los quemaban aún con vida.
vida. Mawintar había nacido con defectos de nacimiento graves en ambas manos. Sus dedos medio y anular de la mano derecha eran palmeados y vagamente unidos. Ellos fueron amputados cuando tenía solo unos pocos días de nacida. Varios otros dedos estaban desaparecidos o tenían anillos, constricción. Un anillo en su muñeca izquierda tenía 3 depresiones separadas. También tenía, según su madre, una marca similar en su muñeca derecha que se había desvanecido. Las marcas eran inquietantemente similares a las de una cuerda quemada, el soldado japonés que había sido quemado vivo mientras estaba atado a un árbol. Ella se comportaba como un hombre de niña, se vestía con trajes de niño y no le gustaba la comida típica birmana. Ciertamente, un caso interesante. Número 3. Las cicatrices de su hermano. En 1979, Kevin Christensen murió a la edad de 2 años. Una fractura en la pierna derecha a los 18 meses había revelado un cáncer metástico. La quimioterapia se administraba a través de la parte derecha de su cuello para combatir las muchas dolencias causadas por la enfermedad, incluyendo un tumor que causó que su ojo izquierdo se sobresaliera y un nódulo encima de su oreja derecha. 12 años más tarde, la madre de Kevin, que se había divorciado de su padre y se volvió a casar, tuvo otro hijo llamado Patrick. Desde el principio, había similitudes entre los medio hermanos. Patrick nació con una marca de nacimiento que parecía un pequeño corte en el lado derecho de su cuello. Fue en el mismo lugar donde Kevin recibía la quimioterapia. Aún más extraño, hubo un nódulo en el cuero cabelludo de Patrick en el mismo lugar que Kevin lo tenía. Al igual que Kevin, Patrick tuvo un problema con su ojo izquierdo que finalmente fue diagnosticado como leucoma corneal, que por suerte no era un tumor. Cuando Patrick comenzó a caminar, cojeaba, a pesar de que no había razón médica para que lo hiciera. Él afirmó tener un recuerdo de ir a cirugía. Cuando su madre le preguntó en qué parte de su cuerpo, Patrick señaló a la zona superior de su oreja derecha, en el mismo lugar que su medio hermano. Número 2. Memorias de gato. Cuando John McDonnell recibió 6 disparos fatales en 1992, dejó atrás una hija llamada Doreen, la que dio a luz a un hijo, William, en 1997. William fue diagnosticado con atresia de la válvula pulmonar, una condición congénita en la que la válvula defectuosa dirige la sangre desde el corazón a los pulmones. El ventrículo derecho de su corazón también estaba deformado, condición de la que William mejoró después de numerosas cirugías y tratamiento. Cuando John recibió un disparo, una de las balas entró en la espalda, golpeando su pulmón izquierdo y la principal arteria pulmonar en su corazón. La lesión de John y la condición de William afectaron el corazón y los pulmones de una manera muy similar. Un día, mientras trataba de evitar un castigo, William le dijo a Doreen: "Cuando eras una niña y yo era tu papá, nunca te golpeé, aunque te portabas muy mal". Declaraciones excesivamente familiares surgieron. William le pidió a Doreen que le contara qué había pasado con un gato que había tenido cuando ella era niña y que se llamaba Boss. John le había dicho a su hija que siempre cuidaría de ella y parece que regresó para cuidarla por el resto de su vida. Número 1. El estado del medio. El Dr. Brian Weiss se involucró con regresión a vidas pasadas a través de su participación en una paciente llamada Catalina, como se ilustra en su libro Muchas vidas, muchos maestros. Durante una sesión de regresión, Catherine conmocionó al Dr. Weiss cuando ella mencionó que estaba en un estado del medio y que tanto su padre como su hijo estaban con ella. Su padre dice que usted lo va a reconocer porque su nombre es Abram, y le detalló la muerte de su hijo que se debió a su corazón. El Dr. Weiss se sorprendió, ya que su paciente sabía muy poco acerca de su vida personal. Fotos de su hijo, así como las de su hija Jordania, estaban en su escritorio. Pero Catalina parecía estar hablando de Adam, el primogénito del médico que había muerto a solo 23 días de edad. Adán había sido diagnosticado con un problema pulmonar anómalo total, con un defecto en las venas pulmonares septales. Había crecido en el lado equivocado del corazón, de manera efectiva hacia atrás. Además, el padre del Dr. Weiss le decían Alvin, pero su nombre hebreo real era Abram, tal como había sugerido Catalina. La revelación convenció al Dr. Weiss de la veracidad de las reclamaciones de regresión de Catherine
y cambió el curso de su carrera. Estos fueron solo 10 casos de reencarnación y me interesa saber qué opinas. Son miles los casos, los testimonios, las pruebas. Si les gustó el video, ayúdame con un like y compártelo para que otras personas conozcan mi trabajo. Sígueme en Facebook para conocer con anterioridad el tema a tocar en mi siguiente video. Solo busca la palabra Pablo González. Sígueme en dailymotion.com para conocer videos exclusivos que no me dejan postear aquí. Te dejo el enlace en la descripción. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Y como siempre, hasta la próxima.